buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto verles aquí nuevamente en este espacio que tenemos de estudio bíblico después de todo lo que ha sucedido en nuestra hermosa Ciudad de México, en nuestro país, que hemos sido sacudidos tremendamente en nuestras vidas. Pues damos gracias a Dios porque podemos seguir aprendiendo de su palabra. Yo te invito a que el día de hoy podamos continuar aprendiendo de la presencia de Dios y de su preciosa palabra. Este video habíamos subido en una transmisión en vivo, pero desafortunadamente se cortó y no habíamos podido hacerla nuevamente, así que decidimos grabarla y subirla para que tú puedas estudiar tu Biblia, para que tú puedas aprender más de Jesús. Le pedimos a Dios con todo nuestro corazón que sea su hermosa palabra la que llene nuestros corazones. Y para comenzar te invito a que podamos empezar con una oración. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y pedirle a Dios que sea su preciosa sabiduría la que nos guíe y la que nos enseñe el día de hoy. Vamos a orar. Señor Jesús Padre, en esta noche te pedimos, Dios, que tu precioso Espíritu Santo hable a nuestras vidas y hable a nuestros corazones. Te pido, Señor, que tu preciosa palabra llene nuestro ser y que tú puedas transformarnos, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te ofrezco una disculpa por la tos, pero tengo un poco de gripa, pero yo sé que esto va a ser una bendición. Y el día de hoy, amados hermanos, vamos a analizar las profecías de Isaías. Vamos a analizar las profecías que Dios le dio al profeta Isaías. Habíamos visto en los estudios anteriores que Dios había prometido que él iba a enviar a alguien que iba a liberar al pueblo de Israel y que iba a liberar al mundo entero de todas estas cuestiones de pecado y de maldad con las que nosotros vivimos rodeados día a día. Y obviamente a través de la historia mucha gente pudo haber dicho que eran ellos, pero vamos a ver, amados hermanos, cómo Dios a través de la historia nos fue mostrando en qué época iban a ser, en qué lugar iban a ser, en qué momento de la historia iban a ser, cómo iba a ser su ministerio, qué es lo que él iba a hacer. Y de esta manera nosotros pudiésemos aprender más de Dios. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver el día de hoy en Isaías muchos pasajes bíblicos que coinciden perfectamente con el ministerio de Jesús. Yo te invito a que tengas tu Biblia a la mano, un cuaderno para que hagas apuntes y que podamos aprender mucho más de esto. Vamos a detenernos al final, o vamos a evitar, o no vamos a estudiar más bien el día de hoy, dos pasajes que son Isaías 52 y 53, que merecen un estudio aparte, un tiempo aparte, porque estos pasajes, sobre todo Isaías 52, ha sido considerado, amados hermanos, como los pasajes prohibidos para los judíos. Los judíos evitan hablar sobre estos pasajes porque nos hablan de cómo iba a ser la muerte de Jesucristo, pero más adelante estudiaremos esto. Y vamos de lleno al estudio que tenemos el día de hoy. Vamos a aprender cómo Dios prometió lo que Isaías, a través de Isaías, lo que el Mesías habría de hacer. Y vamos rápidamente a ver estos pasajes. Vemos las profecías en el libro de Isaías. Dice así, en Isaías 7:14: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa esto? Que el nacimiento de Jesús sería milagroso, que una virgen concebiría. Algo inaudito aún en nuestros tiempos, sería algo muy difícil. Entonces en esa época era algo inconcebible. Ellos sabían que la señal de que el Mesías nacería es que sería de una virgen. Y esta profecía se cumplió con María, la madre de Jesús.
Cuando ella concibe, pues evidentemente todos sabían que ella no era casada. José tiene miedo y quiere huir, pero el ángel le dice: no temas, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Aquí es sorprendente la mano de Dios en José y María. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando una persona caía en pecado, era natural que los judíos quisieran matarlos por el método de apedrearlos. Pero a ellos no. Dios los protege porque lo que había en María era de parte de Dios. Ellos no estaban casados, estaban desposados. ¿Qué significa? Que ya estaban comprometidos. Ya era más allá del noviazgo. Y muchas personas me han preguntado y me han dicho: ¿por qué, si la Biblia dice que su nombre sería Emanuel, no le pusieron Emanuel sino Jesús? Porque este nombre Emanuel es un nombre simbólico, amados hermanos. Es un nombre simbólico. No quiere decir que ese fuera a ser su nombre, sino que era una característica de este niño, que Dios iba a estar en medio de nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios estuvo por nosotros. Cuando Jesús nace y vive aquí, Él estuvo con nosotros, en medio de nosotros. Y ahora Él, a través de su Espíritu Santo, está en nosotros. Qué hermoso, hermanos, que Dios se ha manifestado al hombre siempre para acercarse a Él. Veamos el siguiente pasaje. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí la Biblia nos describe que Jesús tendría una niñez, que Él no vendría como un ser espiritual, que Él no vendría en un caballo blanco como guerrero, como un ángel, que Él vendría a nosotros como un ser humano, pero un ser humano que era hombre, pero a la vez era Dios, y que el principado estaría sobre su hombro. Y vemos aquí una vez más que dice que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esto, hermanos, nos da características de cómo era Jesús. Y de cada una de estas palabras nosotros podemos sacar un estudio bíblico acerca de lo que Jesús es en nuestras vidas. Porque cuando nosotros conocemos a Jesús, es algo admirable lo que Él hizo por los seres humanos. Él es nuestro consejero. Cuando perdemos fuerzas, Él es nuestro Dios fuerte. Él es el Padre eterno y Él es el príncipe de paz. Qué hermoso pasaje, hermano, que nos describía cómo sería nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante. Y vemos aquí este precioso y hermoso pasaje. Dice Isaías 9:2: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Por supuesto, algunas de estas versiones son diferentes a la versión Reina Valera 1960, que es la Biblia que nosotros utilizamos en la iglesia. Pero aún así el significado está muy bien, está muy claro, podemos entenderlo bien. Dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Cuando Jesús inició su ministerio, esta gente que empezó a escucharlo empezaba a ver la luz de Dios en sus vidas. Sus vidas eran transformadas, su vida era cambiada. Ellos estaban en pecado, ellos vivían en el pecado, pero Jesús vino a traerles luz. Qué hermoso pasaje, hermano. Vamos a ver el siguiente pasaje porque son muchísimos, hermano, pasajes. Vemos Isaías 11 del 1 al 5 y aquí vamos a ir haciendo pausas porque es muy importante, hermano, lo hermoso de estos versículos. Dice Isaías 11:1: saldrá una vara
del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Lo leo nuevamente. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Y qué significa esto, hermano? ¿Quién era este Isaí? Isaí era el padre del rey David. El rey David, cuando fue escogido, su papá era una persona humilde. Incluso el rey David era simple y sencillamente un pastorcito de ovejas. Y cuando Isaí ve que su hijo es ungido rey, él sabía que había un linaje real en su familia. Posteriormente por los asirios. Entonces, amados hermanos, este linaje real es cortado. Y la generación de Isaí queda como un tronco sin vida, un tronco muerto. Y así parecía, porque parecía que el linaje de David nunca más tendría un rey. Pero cuando nosotros estudiamos la genealogía de Jesucristo, vemos que Jesucristo pertenecía, amado hermano, a la familia de David. Era descendiente del rey David. ¡Qué hermoso! ¿Por qué? Porque el trono de Israel le corresponde legalmente a Jesucristo, porque Jesús es hijo de David. Y entonces, a través de Jesucristo, vemos cómo nace este retoño pequeño, nace este pequeño retoño que es donde iba a venir el reino de Dios. Qué hermoso, hermano, que qué difícil era que se cumplieran todas estas profecías, hermano, en una sola persona, y se cumplieron en Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a ver el siguiente pasaje. Es Isaías 11:2. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y en Jesús, hermano, estaban todas estas características. Jesús tuvo la sabiduría más grande del mundo. Hay algunas personas que mencionan que si nosotros juntamos los más grandes discursos de los más grandes poetas, de los más grandes sabios de la tierra, no se comparan con lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, que es el sermón más maravilloso que alguien haya podido pronunciar. Y Jesús, amado hermano, era un hombre lleno de sabiduría, lleno de temor de Jehová. Él sabía lo que las personas pensaban. ¿Por qué, amado hermano? Porque él tenía el Espíritu Santo en todos estos espíritus. Vamos al versículo número 3. Dice: y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Jesús no hablaba de acuerdo a lo que él veía. Jesús una y otra vez repite en los evangelios, y él repitió: yo no hablo por mí, yo hablo lo que me es dicho. Dios hablaba a través de él. Él era un hombre, pero Dios hablaba a través de él. Él no juzgaba según lo que las personas, porque había muchas personas hipócritas alrededor de él. Él veía el fondo de los corazones. Cuando él entró a Jerusalén, la gente gritaba: Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David. Y él dijo: esta gente de labios me honra. ¿Por qué, amados hermanos? Porque él veía el fondo de los corazones de estas personas. Y vemos el versículo 4, dice: sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Qué significa, hermano? Que Jesús vino a los pobres, a los lastimados, a aquellos que eran avergonzados, a aquellos que eran humillados, a aquellos que nadie los recordaba. Jesús vino a usted
y a mí. A aquellos que quizá no valíamos nada. En el caso en mi vida, yo pensaba que no valía nada, que no era importante para nadie, pero Dios quitó ese pensamiento y me hizo saber que yo era su hijo. Y cuando Él hablaba, Él emitía juicio contra la tierra y contra todos aquellos que cometían pecado. Y dice el versículo 5: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Qué significa esto, hermano? Él caminaba con los enfermos, con aquellos que eran olvidados. Él hacía justicia a toda esta gente, amados hermanos. Él hacía justicia a toda esta gente. Qué hermoso y maravilloso que nuestro Jesús hizo justicia en nosotros. Cuando tú y yo no la merecíamos, cuando tú y yo merecíamos ser juzgados, Él vino a nuestras vidas y nos hizo hijos de Dios. Cuán hermoso nuestro Maestro, que dio su vida por ti y por mí. Porque quiero decirte a ti que quizás es la primera vez que escuchas hablar de Jesús, que Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Vamos a continuar, amados hermanos. Dice aquí, Isaías 42 del 1 al 3. Miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que promueva el derecho de las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y su ley que esperan las islas. ¿Verdad? Esta es una versión diferente. Pero aquí lo que nos está diciendo es que Jesús venía a una obra específica y que Él, amados hermanos, no iba a doblarse emocionalmente, espiritualmente, físicamente, hasta que muriera en la cruz del Calvario y salvara a las naciones. Entonces, amados hermanos, vemos que se cumplió en Él. Él pudo, hermano, en el huerto de Getsemaní, al momento de estar orando antes de ser entregado, Él pudo haber renunciado y haber dicho, no, yo soy Dios mismo y no merezco esto. Pero ¿sabes una cosa? Él murió por nosotros. En esa cruz, Él pensaba en ti y en mí. Isaías 61, 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Qué significa este pasaje, hermano? Jesús lo tomó cuando entró en la sinagoga y todo mundo sabía lo que él representaba, ya era conocido. Y cuando tomó este rollo de Isaías, la gente estaba expectante a ver qué decía. Y cuando él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, es porque en ese momento Jesús iniciaba su ministerio y en ese momento el Espíritu Santo estaba sobre él y estaba por predicar las buenas nuevas a todos aquellos que vivíamos en tristeza, que vivíamos en la muerte. Somos resucitados por su palabra. Y vemos ahora vemos Isaías 61, 5 y 6. Dice, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Vemos, amados hermanos, que esta palabra se cumplió con Jesús. Jesús, cuando predicó el evangelio, sanaba a los enfermos, los mudos hablaban, los sordos oían, los ciegos veían, los endemoniados eran liberados y sus discípulos sanaron a un cojo a la entrada del templo.
¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu de Dios estaba aquí en la tierra y está aquí en la tierra sanando a los enfermos, curando a aquellos que están heridos de corazón. Y sabe una cosa, somos privilegiados por ser de esta generación, que podemos ver aún los milagros de Dios, que vivimos en la gracia de Dios, bajo su gracia, hermano, que no necesitamos hacer nada más que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios para ser salvos. Ya estamos a punto de terminar, amados hermanos. Vamos a ver los siguientes pasajes. Y aquí vemos, hermano, en Isaías 28:16, un pasaje precioso. Dice el Señor omnipotente: yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. ¿Qué significa? Que Dios ponía una piedra para que fuera nuestra fe. Una piedra que no se puede mover. Era una piedra angular porque a partir de eso todo lo que se construyera en él tendría una base sólida y no se caería. Y todos los que confiamos en él, amados hermanos, se ha cumplido. Porque todos los que confiamos en él caminamos firmemente sabiendo que Jesús viene pronto por nosotros. Pero vemos que este pasaje coincide con Salmos 118:22. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, profetizando que los judíos eran los que debían de construir la creencia de las personas a su alrededor en Jesús. Pero ellos desecharon a esta piedra que Dios había enviado y Jesús se convirtió en la base de la iglesia cristiana. Jesús se convirtió en la base de la iglesia cristiana. Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido juntarlos como la gallina junta sus polluelos, pero ahora no me verás hasta que yo vuelva. En ese momento, hermanos, la nación judía es echada a un lado y entra a escena la iglesia cristiana. La iglesia cristiana que somos ahora los que debemos proclamar el nombre de Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores a las naciones. ¡Qué hermosos pasajes! Isaías 6, 9 y 10. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Qué hermoso, hermano, que aquí nos dice que este hombre que sería enviado, el Mesías, iba a hablar al pueblo, pero el pueblo no iba a entender. ¿Qué fue lo que sucedió, amados hermanos? De toda la gente que le seguía, solo unos pocos quedaron. Solo unos pocos quedaron para seguirle a él aún después de la muerte de Jesús. Qué precioso, hermano, que Dios nos había profetizado que la gente endurecería su corazón y viendo los milagros no creería, oyendo sus palabras preciosas no comprendería. Y aún hoy en día, hermanos, miles de personas, cuando nosotros les hablamos de Jesús, no creen. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Vemos aquí, hermanos, como en Isaías 42 del 1 al 4 y Mateo 12 del 18 al 21, vemos cómo aquí, amados hermanos, se cumple la profecía. Se cumple la profecía, hermano, de lo que Jesús hacía. Lo que Jesús hacía, lo que fue profetizado en Isaías 42, se cumple en Mateo 12 del 18 al 21. Qué hermoso, hermano, pasaje. Le invito a que lo lea. Si gustas ponerle pausa al video para que puedas leerlo o buscarlo en tu Biblia, será algo maravilloso ver cómo se cumple la profecía al pie de la letra. En Isaías 53 del 4 al 5 dice:
Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¿Qué podemos decir de este pasaje, hermano? Está claro que Jesús se entregaría a sí mismo. Dios no lo obligó, Él decidió entregarse por usted y por mí. Y gracias a ello tú y yo somos salvos. Y esa angustia que tenía en su alma antes de morir en el huerto de Getsemaní fue lo que hizo que Dios estuviera satisfecho. No porque Él quisiera el mal o verlo sufrir, sino porque Él sabía que Jesús iba a entregar su vida para nosotros. Y cuando nosotros le conocemos, nosotros somos justificados y nuestros pecados son perdonados. Qué hermoso, hermano. Y vamos a ver la promesa de que Él resucitaría. Aquí no es tan clara la profecía, pero sí queda claro cuando lo interpretamos. Dice Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Qué significa? Que Él iba a morir y fue contado con los pecadores, fue crucificado entre ladrones, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué significa? ¿Cómo es que si Él moriría iba a ser dada parte con los grandes? Porque Jesús iba a resucitar. Aquí está velada un poco la profecía, pero cuando lo entendemos nos damos cuenta que estaba profetizado que Jesús viviría. Y si nos regresamos un poquito, hermano, perdón si avanzamos, bueno, aquí ya terminó, pero nos dice que Jesús vería sus generaciones. ¿Qué significa esto, amado hermano? ¿Qué significa esto? Que Él vería sus generaciones, que Él resucitaría de los muertos. Yo te invito, hermano, a que tú puedas entregar tu corazón a Jesucristo. No hay duda de que Jesús era el Mesías. Todos estos pasajes que vimos hoy, amado hermano, nos damos cuenta que nos hablan de que Jesús sería el Mesías, de que Jesús sería el Mesías, mi amado hermano, de que Él cumpliría cada una de estas profecías durante su ministerio, la forma en que nacería, y poco a poco veremos profecías aún más claras, en el que no nos queda lugar a dudas de que Jesús es el Hijo de Dios. Yo te invito en esta noche a que si tú has pecado delante de Dios, puedas arrepentirte y pedirle perdón por todo lo que has hecho. Si tú te has alejado, hoy es el momento correcto para volver tu camino a Jesucristo. Te invito a que cierres tus ojos y puedas orar conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Ahora sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario para salvar mis pecados. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti y haber hecho maldad cuando sé que no te agrada. Te pido que tu Espíritu Santo entre en mí Jesús, y habita en mi corazón y muéstrame tus caminos. Gracias por haber muerto en la cruz y por haber resucitado al tercer día y darme salvación y vida eterna. Sé que tú vienes por tu iglesia y quiero estar preparado para tu venida. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Amado hermano, muchísimas gracias por este video.
por ver este video. Te pido que te suscribas, que le des like. Recibe un fuerte abrazo de parte de la congregación de la Iglesia Cristiana Casa de Oración Torre Fuerte. Te invitamos, si gustas, a acompañarnos el domingo a las 11 horas en Norte 182, número 625, en la colonia Pensador Mexicano, en la Ciudad de México. Es un lugar muy pequeño, pero donde el amor de Dios se mueve a través de su pueblo precioso, porque donde 2 o 3 están reunidos, ahí está Él. Te invitamos, hermano, a que continúes viendo estos videos. Te agradece mucho el pastor Uri Francisco Hernández Roblero y su esposa Maribel Maturano Sánchez. Dios te bendiga muchísimo. Dios te bendiga muchísimo, y no olvides que Jesús viene pronto.